Hola, buenos días. Aquí estamos con la lección 18. Esta lección, aparte de ser corta, es una de las lecciones más importantes porque nos ayuda a agregar el tiempo en cualquier acción que realicemos. Sin más preámbulos, vamos acá. Para poder entender esta unidad que tiene 4, 5, 6 páginas, de 5 a 6 páginas, lo más importante es saberse los números, cómo se escriben, obviamente, y qué quieren decir, porque si no, crea problemas. Aquí hablamos de la hora. What time is it? Vamos primero a los números a ver si están por acá. No, no están. Dice acá, look at your watch. What time is it? Mira, mira tu reloj. ¿Qué hora es? Hay cuatro tipos de hora. La hora en punto, la hora y media, la hora y cuarto, cuando son los minutos pasado tal hora y cuando faltan minutos, ¿ok? Vamos a observar acá. Vamos a ver si hay alguna regla acá. Vamos a escribir en este espacio de acá. Cuando la hora es en punto, vamos al caso A, cuando la hora es en punto, bien sea PM o AM, se frecuenta escribir o'clock. Cuando han transcurrido algunos segundos, que sería el caso B, se frecuenta decir at tal hora, pero tantos minutos, es tantos minutos pasada la hora. El otro caso, cuando la hora es y cuarto, se frecuenta escribir at 15 past, son los 15 minutos pasado la hora. De igual manera como aparece acá. Cuando la hora es la hora y media, que sería el caso de, se coloca at, la expresión, la mitad o los 30, it have, past, más la hora que en ese momento se esté presentando. El caso es cuando tenemos de los 45 minutos en adelante para decir que faltan 15 minutos. Es decir, a diferencia de la B, C y D, que se traduce son las, aquí en la E va a ser faltan, ¿ok? Es decir, faltan se escribe también it's, pero en este caso es faltan porque cuando quedan 15 minutos. At 15 to más la hora que sigue. ¿Qué tenemos acá? Que de la B a la D dicen son tantos minutos pasado la hora. Son 15 minutos pasado la hora. Son los 30 pasado la hora. Pero en el último es faltan, este se traduce como faltan y este significa para, la hora que sigue. ¿Ok? Pero el libro acá te muestra de una manera muy diferente la hora directa. Es decir, en parte te facilita muchas cosas porque estamos hablando de la hora directa en donde esto no va a ser tan difícil porque vamos a decir directamente, como en español, son las 8 y 5, son las 1 y 40, son las 9 y 10, son las 2 y 45, son las 10 y 15, son las 3 y 50, son las 11 y 20 y son las 2 y media. Pero es indispensable manejar esta información también. Es importante. Entonces, haber visto esta regla, vamos a empezar acá. Tenemos acá. Esta marca lo siguiente. Te dice, it's a quarter to one. Es decir, que faltan 15 para la una. Entonces, aquí está marcando lo siguiente. It's a quarter es, faltan 15. Un cuarto, obviamente un cuarto, son 15. Es un cuarto o falta un cuarto para la una. ¿Por qué? Porque son las 12 y 45. ¿Ok? En la segunda sería is a quarter past one, es decir, que también podemos utilizar el quarter para cuando decimos la hora y 15, 2 y 15, 3 y 15. Pero aquí la diferencia es que no está to, sino past. ¿Por qué? Porque aquí no están faltando, simplemente queremos decir son la 1 y 15. Y se dice de esta manera, primero los minutos que han pasado
y luego al final de la hora. Es decir, es un cuarto pasada la 1 y se traduce la 1:15. Aquí tenemos estas de acá en blanco. Esta vamos a dejarla de último porque necesito que observe los diferentes ejercicios. Aquí tenemos acá. Vamos a hacer estos que ya están realizados, pero con la regla que te acabo de explicar. En la 8:05 tenemos que dice son las 8:05, entonces necesitamos decir son las... Vamos a ver cuál sería la regla para esto. Han transcurrido unos minutos, es decir, que sería la regla B. Quedaría de esta manera. Los minutos que han transcurrido son 5. 5, pasada la 8. Entonces sería it 5 past 8. Es decir, estamos diciendo lo mismo. La única diferencia es que estamos aplicando la regla que tengo acá. Esto lo movemos hacia acá abajo. ¿Por qué? Porque es indispensable que manejemos las dos. La otra dice, son las 1:40. Es decir, vamos a decir ahora son los 40 minutos pasado la 1. Aplicamos la misma regla de la B, copiamos y pegamos, pero cambiamos la información. Sería at 40 past, cambiamos la hora acá de 8 a 1. Seguimos acá lo mismo. Tenemos que dice, son las 1:10, entonces vamos a decir, son los 10 minutos. Son los 10 minutos pasada las 9. Entonces sería it is 10 past, y la hora sería 9. Entonces quedaría así. Si este es el caso, B para cada una de ellas. ¿Por qué? Porque son los minutos que están empezando a transcurrir. Tenemos is 5 past 8, is 40 past 1. Es esto, no sé por qué le escribí acá. You know what? It's 10 past 9. Tenemos acá. It's 2:45. Son las 2:45. Es decir, que faltan 15 para las 3. Sería el último caso, donde dice faltan tantos minutos para la hora que sigue. Es decir, que nosotros copiamos esta regla, la pegamos acá y lo vamos a sustituir. Pero todo esto queda igual hasta acá. Solamente vamos a sustituir la palabra hora por la hora que sigue. ¿Cuál sería? It's 2:45. Sería, son las 2:45, entonces faltan 15 para las 3. Y automáticamente aquí lo tendríamos. Facilito. Todo es cuestión de ir relacionando cada regla con cada ejercicio. It's 10:15. Si son las 10:15, aquí le agregamos la hora, la número C, que sería cuando la hora ha transcurrido 15 minutos. Es decir, it's 15 past la hora. Entonces queda acá. Es 15 past y la hora sería acá 10. Tendríamos acá. Son las 15 pasadas las 10. Obviamente podemos decir es un cuarto, que sería it's a quarter past 10. Como mejor se te haga, como mejor lo quieras realizar. Bien sea con la expresión it's a quarter o it's 15, ¿ok? La que sigue dice, it's 3:50, son las 3:50. Obviamente han pasado los 45 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que le aplicamos la regla cuando faltan minutos a partir de los 45 minutos. ¿Cuántos minutos están faltando para las 4? Te dice que son las 3:50, entonces están faltando 10 minutos. Entonces le colocamos aquí que faltan 10 minutos. It's 10 y la hora que sigue sería 4. It's 10 to 4. Obviamente se traduce faltan 10 para las 4. El que sigue dice, son las 11:20, es decir, el caso B, que sería cuando los minutos han transcurrido la hora, siempre y cuando no llegue a la hora y 40, a la 45 minutos. Que sería at, ¿cuántos minutos han transcurrido? Bueno, 20. Es 20. Past, porque han transcurrido. Son los 20 pasados las 11. Entonces aquí tenemos son las 11:20. Si a ti se te hace más fácil utilizar el lado izquierdo, que es como ahorita mayormente los americanos lo están utilizando, lo dice de manera directa, ¿ok? Bien sea inglés americano o británico, pero el que se te haga más fácil. Y si observa de que
de acuerdo a la que te estoy colocando acá. Si te hace más fácil, bueno, lo realiza de esa manera también. La que sigue dice, It's 12:30, son las 12:30, es decir, el caso 3, donde colocamos acá que son las 30 pasada tal hora. ¿Ok? Sería It's half past, que significa son la media hora pasada, y le agrego nada más la hora, que sería 12. Y ahí tienen, son las 12:30. Entonces observamos el lado derecho y el lado izquierdo para que observe la manera directa. Esta sería la manera directa. Y obviamente acá siguiendo las reglas que te acabo de decir. ¿Ok? Seguimos acá. Luego acá tenemos una expresión que dice, Now tell me the time as you wish. Es decir, dime la hora como lo desees, bien sea de manera directa o indirecta. Pero bueno, como te estoy enseñando esta regla, vamos a hacerlo guiándonos por lo que te acabo de explicar, porque es la idea, ¿no? Vamos acá. Esta quedaría de esta manera. It's. ¿Cuántos minutos han transcurrido? Bueno, 25. Sería es 25, 25 past 1. La que viene dice, son las 12:50, es decir, que aplicaríamos la de faltan 10 minutos para la 1. Entonces sería it's. ¿Cuántos minutos faltan? 10. 10 to 1 para la hora que sigue. La que sigue dice, son las 6:05, es decir, sería, son los 5 minutos pasados las 6. Sería at 5 past 6. Entonces aquí te quedó, son los 5 pasados las 6. Repito, si te aprendes la regla de memoria y obviamente manejas los números, el contenido es fácil. Son las 2:10, quedaría es 10, 10 past 2. Past 2. Son los 10 minutos pasado las 2. Obviamente, si le agregas minute, ya está, se sobreentiende que dice son los 10 minutos, pero no es obligatorio colocarlo. Son las 11:30, bueno, el caso que acabamos de ver acá is half, sería, sería así, it's half past 11. Obviamente puede colocar at 30 past 11, ¿ok? Como mejor se te haga cómodo. Si tú ves cuál es más fácil para ti, bueno, utilizas el que se te haga más fácil, no hay ningún problema. Las 3:45, bueno, faltan 15 minutos para las 4. Faltan, ya sabes que este también se traduce faltan. ¿Cuántos minutos faltan? Bueno, 15 minutos. At 15. O puedes colocar at a quarter, porque es lo mismo. To 4, es decir, faltan 15 minutos para las 4. De cualquiera de las dos maneras está bien. Las 10:15 quedarían, son los 15 pasados las 10. At 15 past 10. Las 7:35, bueno, serían los 35 pasadas las 7. Sería at 35 past 11. Es uno de los contenidos más sencillos que hay en inglés. Las 8:20 sería, bueno, ¿cuántos minutos han ocurrido? 20. Sería at 20 past 8. Obviamente, si no nos sabemos los números, no vamos a poder realizar el ejercicio, porque la idea es escribir los números en inglés. Las 4:40, bueno, son los 40 minutos, sería at 40 past 4. Obviamente, si manejamos la hora militar, va a ser la hora militar, ¿ok? Ya saben que las 4 en hora militar serían las 16. Entonces ya es otro asunto, depende, porque si nos coloca un ejercicio a la hora militar, obviamente lo vamos a escribir en hora militar. Son las 9:55, lo cual sería que faltan 5 minutos para las 10, entonces colocaríamos faltan at, ¿cuántos minutos? 5. It's 5 to 10. En los exámenes de inglés respecto a la hora, los profesores de inglés les encanta colocar la hora militar para confundir un poco, saber si el alumno está manejando o no el vocabulario. Son las 5 en punto, bueno, en primer caso, at 5 o'clock.
El clock significa tanto para AM como PM, ¿ok? Pendiente con eso. Entonces aquí ya tendríamos el ejercicio realizado, el que nos pide. Regresamos acá. Obviamente aquí cuando nos marcan estos dibujitos es para nosotros deducir la hora. Obviamente si no sabemos la hora a través de las flechas, sin necesidad del número, nos va a complicar en un examen de inglés. Es por eso que debemos aprender eso. Aquí sería, ¿cuál es la flechita menor? Esta de acá. Entonces sería eh, 3, 6, 6, 7. Aquí hay que observar qué hora sería. Esto te lo voy a dejar de tarea, porque me gustaría saber cómo lo haces y lo escribes por la aplicación de Classroom, ¿ok? Esto te lo quiero dejar de tarea, porque realmente tengo la curiosidad de saber si te sabes esta, esta hora así con la flechita. Vamos a dejártelo de tarea, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá. Aquí están los dibujos, ¿ok? Aquí están los ejercicios. Porque si los hago yo todos, no tiene sentido, porque la idea es que tú también demuestres que vas entendiendo, ¿ok? Acá hay una lectura. Obviamente, a medida que van pasando las oraciones, se presentan lecturas para hacer un reading comprehension, ¿ok? Preguntas relacionadas al texto. Vamos primero a pronunciarlo y luego a traducirlo. Te dice, a watch consists of a long hand, called the minute hand, and a short hand, known as the hour hand. It is usually worn by people around their wrist. A clock is also formed by the minute hand and the hour hand. It is usually found hung on the walls or on a table. ¿Qué quiere decir esto? Dice, vamos a ir coloreando. Un reloj consiste, dice, en una mano larga significa en una aguja larga. En un reloj consiste en una manilla larga llamada el minutero y una manilla corta llamada eh, la hora. Usualmente usado por las personas alrededor de su muñeca. Ahora te viene el reloj de pared. También es formado por un minutero y el que indica la hora. Usualmente colgado sobre las paredes de una mesa. ¿Cómo vamos a pronunciar esto? Bueno, tomando en cuenta lo que dijimos hace rato de los sustantivos, verbo, adverbio, adjetivo en cuanto a la entonación, combinar los sonidos consonánticos con los vocálicos, los que vienen, para poder hacerlo correctamente. Voy a volver a pronunciarlo para que tomes en cuenta la pronunciación. A watch consists of a long hand called, no se pronuncia call, sino called, the minute hand, and a short hand known as the hour hand. It is usually worn by people around the wrist. A clock is also formed by the minute hand and the hour hand. It is usually found hung on the walls or on a table. Aquí obviamente nos hacen preguntas acerca del texto. Parecido al texto que hicimos en la unidad anterior, pero hay que ir observando si seguí el orden de que donde termina la respuesta de la primera, inicia la segunda y así sucesivamente. Aquí nos están preguntando lo siguiente. Te dice, ¿cuál es la diferencia entre el reloj de pared y el reloj de mano? Obviamente, vamos a decir en qué consiste. Por lo menos el reloj de pared consiste, te dice, vamos a ver acá, el watch dice consists of a long hand called the minute and a short hand known as the hour hand. ¿En qué consiste? Bueno, en que da la hora de igual manera, pero que este es usado por las personas alrededor de su muñeca. Este sería, digamos, el punto fuerte para saber la diferencia. Por ejemplo, it is usually worn by people around the wrist. Y el otro, la diferencia es que dice que it is usually. Claro, aquí sí queremos marcar la diferencia, porque abajo hacen una pregunta muy parecida. It is usually found, hung, hung on the walls. ¿Ok? Aquí porque estamos realmente marcando la diferencia. La que sigue dice, which are the main parts of a watch?
¿Cuáles son las partes principales de un reloj de mano? ¿Cuáles son las partes principales? Bueno, que dice, it cons- consists of a long hand called the minute hand, and a short hand known as the hour o hour hand. Esta sería lo que complementa las partes principales de un reloj. A esta altura, ya poco a poco deberíamos ir manejando ya el inglés. ¿Por qué? Porque si no nos aprendemos la unidad anterior y obviamente las anteriores a esa, nos va a causar problemas de manera de no estar dependiendo de una palabra para traducirla. Es decir, que si ya un ejemplo, algún vocabulario de esto, lo aprendimos en la unidad 11, 12, 13, 14, ya sí o sí deberíamos manejarlo. ¿Por qué? Porque cada unidad tiene un vocabulario nuevo y es necesario ya ir dominando. La que viene dice, where are watches usually used? En donde usualmente son los relojes de mano usados. Obviamente en la mano. Te dice, como está hablando, la pregunta es en plural porque te dice watches. Entonces traduce, they are usually, usually used. Te dice, bueno, vamos a utilizar el verbo use en worn by people around the wrist. Worn by people around their wrists. Y esta sería la respuesta. Obviamente coloqué el verbo el que se usa, pero se supone que si queremos utilizar el que me está pidiendo la pregunta, utilizamos used. Otro color porque este. Luego tenemos acá, where do you usually find clocks? Es decir, ¿dónde frecuentamos encontrar este tipo de reloj? Bueno, en la pared. Dice, it is usually found hung on the walls or on a table. Es decir, they are usually found hung on the walls. Este tipo de lectura a veces no es que es tan literal y que la respuesta ya va a estar en tal línea, porque a veces, dependiendo de la exigencia del texto, puede que sea una respuesta que lleve un análisis o una formación de una nueva frase. Entonces, por eso es importante ya ir aprendiéndose todas las frases que venimos viendo en las unidades. Es la única manera de entenderlo mejor. Vamos a pronunciar una vez más esto. A watch consists of a long hand called the minute hand and a short hand known as the hour hand. It is usually worn by people around their wrist. The clock is also formed by the minute hand and the hour hand. It is usually found hung on the walls or on a table. Vamos a pronunciar las preguntas y las respuestas. What is the difference between a clock and a watch? It is usually worn by people around their wrist. En, en el caso del clock, it is usually found hung on the wall. Vamos a colocar aquí chiquitico la parte, la diferencia de cada una para no confundirlo. Pero este iría abajo y este iría arriba. Obviamente el verbo watch es el verbo observar, de ver películas, pero en este caso está actuando como un sustantivo que es reloj. Y abajo obviamente reloj de pared. La segunda dice, which are the main parts of a watch? It consists, aquí está faltando algo que lleva la S. It consists of a long hand called the minute hand and a short hand known as the hour hand. Where are watches usually used? They are usually used or worn by people around the wrist. Y aquí viene la 4. Where do you usually find clocks? They are usually found hung on the walls. Ok, observa la lectura, la traducción, la parte gramatical, que esté todo bien conjugado para poderlo hacer, ¿ok? Y aquí ya sabes que la hora la vas practicando y necesito que hagas estos ejercicios. Lo bueno de esto es que ya nos marca hábitos, es decir, que ahorita aquí vamos a hablar de los hábitos. Esta lectura acá dice lo siguiente, que es un reading.
Armando goes to his office at 8 o'clock every morning. He's always on time. He's never late. After work, he goes to the university. His class starts at 7 o'clock, from Monday to Friday. En español diríamos de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes. Y en inglés, obviamente, de lunes a viernes, Monday to Friday. ¿Ok? Exactamente acá. En cuanto a la traducción, bueno, Armando va a su oficina a las 8 de la mañana, a las 8 en punto cada mañana, siempre llega a tiempo o siempre está a la hora, él nunca llega tarde, después de trabajo él va a la universidad, sus clases empiezan a las 7 en punto, bien sea M o PM, de lunes a viernes. Aquí lo mismo, un Reading Comprehension, para ir incrementando el nivel. Este tipo de preguntas, bueno, es muy buena que aparezcan en las clases de inglés porque a veces nos confunde este tipo de preguntas. Dice, What time does Armando go to his office? Obviamente buscamos la palabra Armando y buscamos office, que va a aparecer acá. Y ahí automáticamente tendremos la respuesta. Como les dije, buscando las palabras sale la respuesta. Dice, He goes to his office at 8 o'clock. Obviamente, como se está respondiendo, va el verbo en tercera persona goes, porque en la pregunta no lo lleva. Así que hay que estar pendiente con eso. La 2 dice, Does he work at night? Que él trabaja por la noche. Entonces observamos el horario y te dice que él trabaja a las 8 en punto cada mañana. Es decir, como no trabaja de noche, colocamos no. He does not work at night. Dice no, he does not work at night. No, él no trabaja por las noches. La 3 diría, Is he always on time? Él siempre llega a tiempo, o siempre está a tiempo, o siempre está a la hora. La respuesta es Yes, he is always on time. La 4 dice, Is he late? Te dice he is never late, quiere decir que nunca llega tarde. Entonces la respuesta es negativa. No, he is never late. Vamos a ir tratando de no ir traduciendo de manera de que empecemos a relacionar la respuesta con la pregunta, ¿ok? Y si hay dudas, ahí recurrimos a la traducción, obviamente. La 5 dice, Where does he go after work? La palabra after work la tenemos aquí. Y dice, he goes to the university. Y colocamos acá, he goes to the university. ¿Por qué no colocamos la frase completa después de acá? Porque aquí va la pregunta que sigue. Si esta es la respuesta a la pregunta que sigue, que es la siguiente. What time does his class start? Cuando queremos preguntar qué hora tal cosa, siempre va what time más el auxiliar más sujeto más verbo, ¿ok? Digamos como el patrón gramatical para que lo tengan en cuenta y no se enreden. De igual manera que cuando dice where does he go after work es lo mismo. Where más does más sujeto más verbo y obviamente el signo de interrogación. Obviamente para el verbo, para el auxiliar do y does sería does más sujeto más verbo y obviamente en cada una predicado, sino que abajo no lo había colocado. Son patrones gramaticales como para irse ayudando. Vamos a leer nuevamente esto para que no se te olvide la pronunciación. Armando goes to his office at 8 o'clock every morning. He is always on time. He is never late. After work, he goes to the university. His class starts at 7 o'clock from Monday to Friday. What time does Armando go to his office? He goes to his office at 8 o'clock. Does he work at night? No, he does not work at night. Is he always on time? Yes, he is always on time. Is he late? No, he is never late. Where does he go after work? He goes to the university. What time does his class start? Entonces, como empiezan a las 7 en punto, sería acá.
His class starts at 7 o'clock. Esto nos ayuda a crear un hábito. Es decir, que en algún momento te van a preguntar preguntas parecidas y la idea es manejar. ¿Ok? En esta parte tenemos una rutina. Me gustaría que crearas una rutina que haces en un día para saber cómo lo manejarían, pero utilizando estos mismos verbos, ¿ok? Cambiando las expresiones y la hora. Dice, part 4, part 5. Let's practice these verbs. Vamos a practicar estos verbos. ¿Qué dice acá? Dice, ¿cómo se pronuncia? I get up at 6 o'clock. I wash my face and brush my teeth at 10 past 6. Aquí hay que manejar la hora también. I take a bath at 15 past 6. I drive myself with a towel at 25 past 6. I dress myself at 30 or half past 6. I comb my hair at 40 past 6. I eat my breakfast at 15 to 7. I go to school at 7 o'clock. ¿Qué estamos diciendo acá en español? Bueno, vamos a traducirlo. Me levanto a las 6 de la mañana, lavo mi cara y me cepillo los dientes o mis dientes a las 6:10. Tomo un baño, me seco. Acá tenemos la otra que dice, I comb my hair at 40 past 6, que sería, peino mi cabello a las 6:40. I eat my breakfast at 15 to 7. Desayuno a 15 para las 7 o a las 6:45. I go to school at 7 o'clock. Voy al colegio o a la escuela a las 7 en punto. La hora varía. Las acciones también varían dependiendo a qué hora se levanta una persona o no se levanta, ¿ok? Estas preguntas son relacionadas a esto. Vamos a ir no la voy a escribir para que escuches la pronunciación, pero quiero que después tú la lleves. O vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo con nuestros propios datos. Vamos a hacerlo por el momento con mis datos y obviamente quiero que lo cambies por lo tuyo, porque la idea es que lo escribas con tus datos. Por ejemplo, at what time do you get up? Bueno, vamos a colocar realmente acá. I get up at 9 o'clock. La otra dice, at what time do you wash your face and brush your teeth? Bueno, I wash my face and brush my teeth at 11 past 9. El otro dice, what time do you take a bath? Perfecto. I take a bath at 30 past 9. El otro dice, at what time do you dry and dress yourself? Bueno, automáticamente salís del baño. Vamos a hacer espacio acá para ver. I dry and dress myself at 45 past, no sería at 15 to 10. At what time do you comb your hair? A la misma hora que me estoy vistiendo. I comb my hair at, puede ser a 5 minutos para las 10. At 5 to 10. Porque no es algo que lleva mucho tiempo. At what time do you eat breakfast? Bueno, I eat breakfast at 10 o'clock. At what time do you go to school? Como trabajo online, bueno, I go to school at 10 past 10. Online. Como para hacer referencia, bueno, lo tomo online.
O lo cambio. I take classes at 10 past 10 online. ¿Qué dice acá? Bueno, lo siguiente. ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las 9. ¿A qué hora te lavas la cara y te cepillas tus dientes? Me lavo mi cara y me cepillo mis dientes a las 9:11. ¿A qué hora te tomas una ducha o una tina? Yo tomo una tina a las 9:30. ¿A qué hora te secas y te vistes? Yo me seco y me visto a 15 para las 10. ¿A qué hora te peinas el cabello? Bueno, me peino mi cabello a 5 para las 10. ¿A qué hora desayunas? Yo desayuno a las 10. Obviamente, ahí I have breakfast para que quede mejor. At what time do you go to school? I take classes at 10 past, I take classes at 10. A las 10:10. At 10 past 10 online. Vamos a arreglar acá. At 10 to 10. A 10 para las 10. Todo es cuestión de irse familiarizando con este tema. Vamos a pronunciar este diálogo. Two friends are talking at the national airport. Dice, dos amigos están hablando en el aeropuerto nacional. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Fine, where are you going? I'm going to Caracas. Why are you going by plane? Because airplanes are the fastest transportation system. I have to get there at 7 o'clock. Dice, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿A dónde vas? Voy a Caracas. ¿Por qué estás viajando en avión? Porque los aviones son el sistema de transporte más rápido. Tengo que llegar allí a las 7 en punto. Este diálogo acá es para que lo realices tú, con tus datos y con el amigo o amiga que lo quieras hacer. Vamos a pronunciar una vez más las frases por si se te ha olvidado. Is 8:05? Is 1:40? Is 9:10? Is 2:45? Is 10:15? Is 3:15? 50? Is 11:20? Is 12:30? Is 5 past 8? Is 40 past 1? Is 10 past 9? Vamos a quitar esto de acá. Is 10 past 9? Is 15 to 3? Is 15 past 10? Or is a quarter past 10? Is 10 to 4? Is 20 past 11? Is half past 11? Esta de acá. 25 past 1? Is 10 to 1? Is 5 past 6? Is 10 minutes past 2? Is half past 11? Is 30 past 11? El half, la L no se pronuncia, ¿ok? No vayan a decir half, sino half. 15 is a quarter to 4. 15 past 10. It's 35 past 11. It's 20 past 8. It's 40 past 4. It's 5 to 10. It's 5 o'clock. Something to clear up. A watch consists of a long hand, called the minute hand, and a short hand, known as the hour hand. It is usually worn by people around the wrist. A clock is also formed by the minute hand and the hour hand. It is usually found hung on the walls or on a table. What's the difference between the clock and the watch? It is usually worn by people around their wrist. It is usually found on the walls. Which are the main parts of a watch? It consists of a long hand called the minute hand and a short hand known as the hour hand. Where are watches usually used? They are usually used or worn by people around their wrist. Where do you usually find clocks? They are usually found hung on the walls. Seguimos acá. Armando goes to his office at 8 o'clock every morning. He is always on time. He is never late. After work, he goes to the university. His classes start at 7 o'clock, from Monday to Friday. What time does Armando go to his office? He goes to his office at 8 o'clock. Does he work at night? No, he does not work at night. Is he always on time? Yes, he is always on time. Is he late? No, he is never late.
Where does he goes? Where does he go after work? He goes to that university. What time does his class start? His class starts at 7 o'clock. I get up at 6 o'clock. I wash my face and brush my teeth at 6:10. I take a bath at 15 past 6. I drive myself with a towel at 25 past 6. I dress myself at 30 past 6. I comb my hair at 40 past 6. I eat my breakfast at 15 to 7. I go to school at 7 o'clock. At what time do you get up? I get up at 9 o'clock. At what time do you wash your face and brush your teeth? I wash my face and brush my teeth at 11 past 9. At what time do you take a bath? I take a bath at 30 past 9. At what time do you dry and dress yourself? I drive and dress myself at 15 to 10. At what time do you comb your hair? I comb my hair at 5 to 10. At what time do you eat breakfast? I have a breakfast at 10 o'clock. At what time do you go to school? I take classes at 10 to 10 online. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Fine. Where are you going? I'm going to Caracas. Where are you going by plane? Because airplanes are the fastest transportation system, I have to get there at 7 o'clock. Ok, aquí te dejo estos ejercicios para que lo hagas. Nos vemos el próximo video, la unidad 19, que tiene que ver con desayuno, almuerzos y cena. Y de una vez se conecta con esta unidad. Ok. Espero que te haya gustado la lección. Nos vemos en la próxima clase.